2020. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo como lo conocíamos quedó atrás. Y con él parece haber quedado atrás una escuela que ya no volverá a ser la misma. Pase lo que pase, la educación, como tantos gestos, tantos hábitos, tantas formas en las que nos relacionamos, habrá cambiado para siempre. Pero ¿qué tan radical será ese cambio? ¿Cómo serán esos nuevos tiempos de los que tanto hablamos? Tal vez la única certeza es que nadie tiene la certeza. ¿De verdad? La frase parece una paradoja, pero no lo es para nosotros. Y es que la llegada del COVID-19 trajo consigo una nueva forma de relacionarnos, basada en la posibilidad de lo inesperado y en la única certeza de que el mundo es mucho más grande que nosotros. Pero eso es una oportunidad. La oportunidad de echar abajo esos muros y convertir la escuela en un espacio libre, más dinámico y abierto, atento y dispuesto a los cambios, vivo. Porque la escuela ya no puede ser una escuela hecha solamente de aulas y horarios, de muchas respuestas y pocas preguntas, de 4 paredes. Habrá que expandir sus fronteras y conectarla, de una vez y definitivamente, con el mundo exterior. Porque es ahí a donde pertenece. Y si bien hoy la educación se verá de nuevo limitada por eso que llamamos confinamiento, también es verdad que esos límites no durarán para siempre. Esto también pasará y llegarán los días de recuperar el mundo que a todos nos pertenece. Ya antes la humanidad se ha adaptado a nuevas realidades y siempre, sin duda alguna, ha convertido esa experiencia en posibilidades para el futuro. Ese futuro que en el 2020 llegó de pronto y nos encontró de frente, andando hacia él. Porque ya dibujábamos en él esa escuela sin paredes, que ahora parece ser una necesidad más que un sueño. Porque creemos que hay un mundo grande, complejo, fascinante, allá afuera. Y si es allá afuera donde la vida sucede, es ahí donde vamos a estar. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro ciclo de reflexión, el sentido de la educación en tiempos de crisis. Gracias al trabajo en colaboración entre la Confederación Interamericana de Educación Católica y el trabajo con Santillana, hemos podido acompañar a los docentes, educadores, familias, a todas las personas de bien que en América queremos formarnos y seguir construyendo una nueva relación con los seres humanos, con nuestra casa común y consigo mismo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo. Hacemos posible todo este trabajo gracias a ustedes. Pero también es importante recordar que la Confederación Interamericana de Educación Católica trabajamos en equipo y construimos red. Por eso quiero darle la bienvenida a la hermana Daniela Canavina, que nos acompaña esta tarde para poder participar en este ciclo de reflexión. Buenas tardes, hermana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar. Muchas gracias por esta invitación. La hermana Daniela, como todos sabemos, es secretaria general de la CLAR, Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. La CIED fue fundada por religiosos en 1945 y gracias a ellos nacieron las escuelas católicas en muchos de nuestros lugares del continente. Gracias, hermana, por acompañarnos. La hermana Daniela va a ser la moderadora en este evento, va a estar junto con Leonardo Boff, acompañando, dando ideas, dando luces. Además, la hermana tuvo la oportunidad de estar en el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Una experiencia que enriquece y que nos cree. Nuevamente, hermana, gracias a ti y en nombre suyo a toda la CLAR por el apoyo que tienen con la Escuela Católica de América. En sus manos queda el evento y esta tarde. Mil gracias por todo, hermana. Gracias, Oscar, por esta invitación. CIEC y CLAR trabajando juntos. Y bueno, qué hermoso es un honor para mí estar junto a Leonardo Boff. Tenemos a un gran invitado que nos va a compartir una reflexión muy sentida llamada Post-COVID-19, un modo sostenible de vida bajo el reino del cuidado. En estos momentos de aislamiento social forzado, ustedes saben que muchos países aún seguimos en esta dinámica, tenemos la oportunidad de pensar sobre nosotros mismos, sobre la realidad que nos rodea,
y más que nunca en este tiempo debemos hacer vida esa frase tan bonita que acompaña a Leonardo Boff: quien cuida, ama, y quien ama, cuida. Entonces, no soy yo la que tiene que hablar. Quiero presentarles en esta tarde a nuestro hermano de camino, teólogo brasileño, de dilatada producción rica y diversa en contenidos y temáticas de diversas índole. Leonardo ha sido teólogo de la CLAR por más de 10 años, estuvimos recién hablando en estos entretelones previos, y ha escrito y hablado para todos los públicos, pronunciando tantísimas conferencias, ha concedido muchísimas entrevistas, participó de congresos, impartió cantidad de cursos, imposible hacer memoria en este momento. El lenguaje teológico de Leonardo Boff es expresión de la experiencia de la realidad que le envuelve. Su itinerario personal y teológico, no cabe la menor duda, es uno de los más originales, creativos y apasionantes del actual panorama teológico. Y algo más, si me permiten. Durante 22 años ha sido profesor de teología sistemática en el Instituto Franciscano de Petrópolis. También lo fue de ética, de filosofía de la religión y ecología filosófica en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ha sido profesor visitante de varias universidades extranjeras y conferencista internacional de grandísimo reconocimiento. Es autor de cerca de 100 libros y muchos más porque sigue produciendo, nos lo ha mostrado y seguramente ahora nos va a contar de qué se trata eso, en el área de la teología, la ética y la ecoteología. Y sobre esta última sobresalen entre sus obras Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, La Opción Tierra, La Solución para la Tierra no cae del cielo, Cuidar la Tierra, Proteger la vida, Cómo escapar del fin del mundo. También ha escrito junto con un importante cosmólogo canadiense, El Tao de la Liberación, una ecología de la liberación, entre tantísimas obras más. Pero algo que me encantaría decirles en esta tarde, y que creo que va a ser muy importante para todos los oyentes, es que próximamente la CIEC, junto con la Fundación Edelvives, publicará su libro, el libro de Leonardo, titulado Una ecología integral. Y va a ser en español. Así que esperamos con muchísimas ansias esta producción. Bien, Leonardo, aquí estamos para escucharte. Gracias por compartir este espacio con todo el mundo, porque somos muchísimos los conectados de distintos lugares. Y les recordamos a los participantes que tienen el chat para escribir sus inquietudes, sus preguntas, ya que Leonardo al final de su conversación nos va a regalar un momento más para que podamos iluminar todas aquellas cuestiones que nos van surgiendo a lo largo de este momento que vamos a compartir juntos. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Daniela, por tus palabras tan generosas. Muchas gracias también a Oscar y a todos los que están acompañando nuestro encuentro, y los de CIEC y otros tantos interesados en ese tema de la educación. Yo creo que la situación está tan cambiada de la tierra, del mundo, que debemos repensar la educación. Yo tengo la convicción que o nosotros nos reeducamos y nos reinventamos como seres humanos, o no saldremos, no vamos a salir de esa magna crisis que ha afectado todo el planeta. Y eso es un reto a toda nuestra red de escuelas, especialmente las cristianas, porque en una crisis como esta, es la convicción del Papa Francisco, de muchos y mía también. El cristianismo tiene un conjunto de valores
que serán fundamentales para garantizar un futuro de la vida y de nuestra civilización. Debemos explotar, aprovechar esa riqueza que está en el capital religioso del cristianismo, en los evangelios, en la práctica de Jesús, transformarla esto en contenidos de educación y en hábitos nuevos que nos serán pedidos, solicitados en función de la nueva fase de la humanidad. Antes de empezar, quería decir una pequeña palabra sobre el coronavirus. Es importante que se cuide de la ciencia, de la técnica, de los insumos y se busque una vacuna, todo eso es importante. Pero no se puede mirar el virus aisladamente. Hay que mirar el contexto. Él viene de la naturaleza súper explotada por el sistema del capital. Hemos avanzado de tal manera sobre las florestas, sobre la naturaleza, que hemos destruido el hábitat de esos virus. Y ellos han pasado a otros animalitos o directamente a nosotros. Y por eso ese virus no es solamente un problema de técnica. Es un problema, es un reto de cambio de nuestra relación hacia la naturaleza, hacia la tierra. O cambiamos o la tierra nos va a enviar otros virus tal vez más terribles que esto. Yo parto de un dato científico que hoy es aceptado por la ciencia, que la tierra no es algo inerte, muerto, un baúl de recursos, sino que la tierra es madre tierra, como lo ha definido la Carta de la Tierra, la ONU. Es madre, por tanto, algo vivo y que nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir. Ocurre, como dice el Papa en su encíclica, como nunca en los últimos siglos hemos maltratado y dañado a la casa común. Y como es un ser vivo, ese ser vivo reacciona como todos los seres vivos. Reacciona de cara a nuestra sistemática agresión. Y reacciona mandándonos el calentamiento global, los varios tipos de virus, y ahora nos mandó uno terrible, porque por la primera vez ese virus afecta a todo el planeta, toda la humanidad. Y está haciendo una desgracia en muchos países. En mi país estamos llegando ya a 100,000 muertos. 100,000 muertos. Por detrás de esos muertos están muchas lágrimas, mucho llanto, mucha tristeza, con 3.500 millones de afectados. Es el país del mundo referencia de todos los negacionistas. Un presidente que no tiene ni siquiera un ministro de salud. Ha puesto militares, más bien para ocultar cadáveres que para ayudar a salvar personas. Pero no quiero entrar en eso. Solamente para decir que necesitamos, yo creo, un otro tipo de educación que ponga como centro, como centralidad a la tierra, a la madre tierra. Y ahí yo veo un texto del cual yo participé de la Carta de la Tierra, donde se dice, como nunca antes en la historia, el destino común nos conclama a un nuevo comienzo, no hacer mejoras y poner pequeños pañuelos sobre la tierra. No, tenemos que reempezar, recrear un tipo de humanidad que sea amiga de la vida y que tenga otro tipo de relación con la naturaleza, que no sea de devastación, que sea una relación de amistad, de colaboración, de sinergia, con la comprensión y la conciencia de que somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza está allá, nosotros estamos acá.
Somos una cosa solo. Es la visión que los astronautas nos han comunicado. Ellos dicen muchas veces que desde la Luna o de nuestras naves espaciales, Tierra y humanidad es la unidad. No es que una parte está la Tierra, de otra parte está la humanidad. Nosotros somos tierra. Tierra que piensa, tierra que ama, tierra que venera, tierra que cuida. Ocurre que esa porción de la tierra, que somos nosotros, hombres y mujeres, nos hemos rebelado. Como dice el gran biólogo que creó la palabra biodiversidad, que es Edward Wilson, dice, nosotros nos hemos hecho el Satán de la tierra. Cuando la misión nuestra era estar en el jardín de Edén como aquellos que guardan y cuidan. No guardamos y no cuidamos. No hemos seguido el precepto divino de acoger esa herencia sagrada que nos viene de la evolución, que nos viene de Dios. Entonces tenemos que reempezar otro tipo de humanidad. Para eso se necesita, primero, cambiar la mente, cambiar el corazón. ¿Qué significa cambiar la mente? Tener otra visión de la tierra. No es la visión que hemos heredado de los fundadores del paradigma moderno, Descartes, Francis Bacon, que entendían la tierra como algo muerto, que solamente tiene sentido para nuestro antojo, para nuestra utilización. No, la tierra es madre, es viva y nosotros dependemos de ella. Tenemos que tener otra visión, que era clásica de la antigüedad, como la gran madre, Magna Mater, la Pachamama de los andinos, la Tonantzin, y de los modernos que la llaman Gaia. Gaia es una entidad griega para simbolizar la tierra que produce vida, que no solamente tiene vida sobre sí misma, ella misma es vida. Entonces, cambiar esa visión que nosotros somos tierra. Por eso que hombre viene de humus, tierra fecunda, tierra fértil. Adán viene de Adamá, tierra arable, tierra buena. Somos tierra. El Papa lo dice el número 2 de la encíclica. Entonces, cambiar nuestra visión de la tierra en nuestra responsabilidad ética de guardar y cuidar de esa herencia sagrada. Segundo, cambiar nuestro corazón, porque no basta saber. Como dice la gran filósofa Hannah Arendt, podemos informarnos durante toda la vida, sin nunca educarnos. Hoy el Google sabe todo, pero el Google nos enseña a pensar, no nos enjuga una lágrima, no extiende un brazo para consolarnos. Es el corazón. El corazón es la sede de las excelencias, de los valores, de la ética, de la espiritualidad. Y nosotros sabemos que la inteligencia emocional tiene 220 millones de años, que irrumpió en la evolución cuando emergieron los mamíferos. El mamífero, cuando tiene su crianza, la cuida, la ama. Nosotros no somos animales racionales, somos mamíferos racionales, que tenemos amor, cuidado, referencia. Solamente la cabeza surgió hace 8 o 10 millones de años con el cerebro neocortical, que ve, analiza, pero lo que siente es el corazón. Y lo que cuenta hoy, que nos mueve la acción para una verdadera pasión, es tener corazón que escucha simultáneamente el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y si no tenemos ese corazón, no nos vamos a mover para salvar la naturaleza y mejorar nuestras relaciones para ser más humanos. Entonces, para eso, la crisis es una señal que la tierra mandó para que reflitamos ese aislamiento social, una especie de retiro existencial para que pensemos. ¿Cuál es nuestra misión?
cuál es nuestro lugar en el conjunto de los seres. ¿Qué debemos hacer y qué debemos cambiar para no volver a lo que era antes? Porque lo peor que nos puede ocurrir es volver a lo que era antes. Porque el coronavirus también significó un rayo que cayó sobre el neoliberalismo y el capitalismo. Porque los mantras del capitalismo es el lucro, no la vida, la ganancia, no la vida. Es la competencia, no la solidaridad. Es el individualismo, no el bien común. Es el estado mínimo y no un estado apretechado para atender a los que están afectados por ese virus. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido esas indicaciones, estaríamos perdidos. Lo que nos está salvando es la solidaridad, el cuidado de unos a otros, el sentido de interdependencia, la generosidad. Esos son los valores que nos están salvando. Y si miramos bien, son todos valores evangélicos presentes en la práctica y presentes en el mensaje de Jesús. Entonces, tener una nueva mente, un nuevo corazón. Y en segundo, en tercer lugar, sentirnos que todos somos interdependentes. Es un hilo conductor de la encíclica del Papa, de la Carta de la Tierra, que todo es relación, todos estamos unidos unos a otros y no existe nada fuera de la relación. Y por eso el destino de uno está ligado al destino de los demás. Yo no quiero dejar de leer un texto bellísimo del Papa, donde él dice, de una manera extremadamente poética, que nosotros somos todos unidos, ligados unos a otros. Y, a ver, no importa, que caminamos en una jornada bienaventurada, unidos como hermanos y hermanas, junto con el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Río, la hermana Montaña y la hermana y Madre Tierra. Estamos todos coligados. Entonces, esa interdependencia, nadie está solo. El capitalismo subraya el individualismo. Y cuando uno dice yo, hay la guerra de los yo. Hay que decir el nosotros. El nosotros, no solamente nosotros humanos, nosotros con los demás hermanos que son los animales, los árboles, la naturaleza, otros hermanos y hermanas, porque junto con ellos, eso también es un dado de la ciencia, tenemos el mismo código genético, los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas que constituyen la esencia de todos los vivientes, desde la amiba más originaria que irrompió 3,8 mil millones de años, pasando por las grandes florestas, los dinosaurios, llegando a nosotros. Tenemos el mismo alfabeto biológico. Por eso todos somos primos, todos somos hermanos y hermanas. Eso no es una intuición de San Francisco de Asís. Es un dato de ciencia, una razón a más para convivir con amistad, con fraternidad, con todos los seres, protegerlos. Y por eso sentirnos todos interdependentes. Y además alimentar una corresponsabilidad colectiva. Uno no puede hacerlo y otro no hacerlo. De esta vez no hay una arca de Noé que puede salvar a algunos y dejar perder a los demás. O nos salvamos todos juntos con la naturaleza, o como decía un gran filósofo, Bauman, que las crisis que estamos viviendo son tan graves y que debemos afrontarlas con responsabilidad. Si no lo hacemos eso y si no nos damos las manos, vamos a reforzar el corteo que nos conduce en la dirección de nuestra propia sepultura. Nosotros no queremos eso. Por eso los datos que nos
los biólogos nos están ofreciendo, especialmente algunos que estudian eso de los virus. El más importante de ellos es Richard Cameron. Nos advirtió: cuídense, porque la Tierra nos ha enviado varios señales, la Zika, la Ebola y otros tantos virus, y ese es grave, pero puede mandarnos the next big one, el último grande, que será indestructible, que podrá eliminar gran parte de la biosfera y gran parte de la humanidad, tal vez la entera humanidad. Entonces tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no tendremos futuro. Por eso la educación, yo creo que tiene un reto nuevo de poner en la centralidad en la tierra, aprender a no solamente a vivir, sino a convivir unos con otros como hermanos y hermanas, incorporar el cuidado como elemento fundamental de la esencia de todo ser vivo, porque si no lo cuidamos, definha y muere. Poner el sentido de la responsabilidad colectiva por la única casa común que tenemos y no tenemos otra. Y entender la tierra como madre. Eso fue definido por la ONU en 22 de abril de 2009. Incluso yo tuve la oportunidad de hacer el discurso junto con Evo Morales en la ONU para fundamentar eso, que la Tierra no es solamente un planeta, que es algo vivo, madre, y una madre nosotros cuidamos, amamos, defendemos. Si pensamos la tierra como suelo, podemos venderla, comprarla, hacer lo que queremos, pero a una madre no podemos hacer eso. Entonces, poner en nuestra cabeza ese sentido de amor a la tierra como nuestra madre. Y eso es un reto a la educación para que todos se sientan dentro de esa casa común que nos protege, nos acoge y nos da a nosotros y a las futuras generaciones todo lo que necesitamos para vivir. Si no hacemos eso, la tierra va a reaccionar. A mi juicio, el coronavirus es un contraataque de la tierra contra la humanidad rebelada, contra un brazo de su cuerpo que se ha necrosado y que o se cura o se regenera o hay que cortarlo. Entonces no queremos eso. Tenemos la oportunidad con educación, con conciencia, con un espíritu de profunda espiritualidad. Espiritualidad aquí no es sencillamente sinónimo de religión. Espiritualidad es el cultivo de valores que no se puede comprar, valores como la solidaridad, el amor, el perdón, la acogida. Ese mundo constituye el mundo de los valores que da sentido a la existencia humana que llevamos a lo largo de la vida y que efectivamente cuenta y que nos humanizan. Entonces, para terminar, yo diría, el gran reto que se pone a nosotros es volver a ser humanos, porque no somos humanos, somos crueles y sin piedad. Datos que yo recibí hace 3 días de los bancos suizos que decían que 1% de la humanidad posee personalmente 45% de toda la riqueza de la humanidad y 50% de la humanidad posee solamente 1% de esa riqueza. Por detrás de esos datos hay una vía crucis de dolor, de sufrimiento que tiene más estaciones do que aquellas del Hijo del Hombre cuando pasó entre nosotros. Entonces, ese mundo nosotros no queremos. Convivir con esas desigualdades sociales, esa injusticia que clama al cielo, es volver a lo demás, es ser cruel y sin piedad. Tenemos que vivir humanamente y tratar humanamente a todo ser humano. Para mí, el principio ético básico es ese: trate bien,
humanamente a todo el ser humano, ese que trabaja en las calles recogiendo la basura, los que nos sirven en los ascensores, tratar a todos con cariño, saludarlos, sentirlos como hermanos y hermanas. Si no llegamos a eso, a mi juicio, estamos preparando lo peor para nosotros, porque para todo hay límite. Hemos encostado en los límites de la tierra. El proyecto de la modernidad es un desarrollo, crecimiento infinito. La tierra que es finita no soporta un proyecto infinito y reacciona con aquello que dice, con el calentamiento, con los virus. Entonces tenemos que tratar bien a nosotros, tratar bien a la naturaleza, tratar a la tierra como madre. Y si nosotros podemos poner en el centro de todo la vida, porque es el gran don y es la definición del mensaje de Jesús, que vino a traer vida, no cualquier vida, vida en abundancia. Entonces, eso es un reto que se pone a la educación, crear personas que tengan tales valores, tales opciones, y pongan espiritualidad en eso, como dice el Papa cuando habla de la espiritualidad, cultivar una pasión por el cuidado del mundo y de la tierra. Tener esa pasión. Y eso creo que nos hace falta y queremos desarrollarlo y así tener esperanza que vamos a salir mejores de esta grande, esa magna crisis, que los dolores no son en vano. A mi juicio es un libro que yo acabé de escribir con ese título, El doloroso parto de la madre tierra. Va a generar, a mi juicio, vamos a aprenderle la lección, va a generar un otro tipo de relaciones, otro tipo de seres humanos, hombres y mujeres, otro tipo de nuestro amor y cuidado con la naturaleza, la madre tierra, y podemos vivir como hermanos y hermanas felices por ese breve tiempo que nos é concedido sobre ese pequeño, bellísimo planeta que es la madre tierra. Eso como introducción. Leonardo, muchísimas gracias. La verdad que pasan muchas cosas por el corazón y justamente tu invitación es a cambiar la mente, la mirada, la visión y por sobre todo a cambiar el corazón. Algunas cositas que me gustaría como volver a poner sobre la mesa para ligarlo a preguntas que van llegando. Nos hablabas recién de un gran reto, volver a ser humanos. Yeah. Increíble, ¿no? Que ese sea nuestro reto, el reto para la humanidad de volver a ser humanos y de cultivar una pasión por el cuidado de la tierra y de la humanidad, porque esta tierra está sufriendo dolores de parto. Y me animo a decir que hoy está pariendo mucho, pero mucho sufrimiento, observable no solamente en la degradación y destrucción de esta hermana madre tierra, sino también en la carestía que viven porcentajes altísimos de nuestros pueblos, de la humanidad. Entonces esto nos lleva a volver a poner sobre la mesa ese paradigma del cuidado al que tantas veces vos nos has invitado. Y por eso, en relación a algunas preguntas, aquí nos acercan como diciendo atosigados en este momento, y es muy real, por los aparatos tecnológicos, estamos casi viviendo tiempos de inmisericordia e insensatez. Palabra fuerte, ¿eh? Viviendo tiempos de inmisericordia e insensatez. Y la pregunta, ¿cómo podemos despertar esta misericordia y este cuidado en tiempos tecnológicos intensos a causa del coronavirus? Yo creo que la esencia del ser humano es buena. Y eso incluso los neurólogos, la nueva bioantropología dice, la esencia del ser humano tiene esa ambigüedad, tiene luz, tiene sombra, tiene la pulsión por la vida, la pulsión por la muerte, pero la pulsión más fuerte es la vida, y la vida quiere más vida.
y lo más profundo de nosotros. Eso toda la tradición psicanalítica lo decía y ya Aristóteles lo decía. Lo más profundo de nosotros es no la razón, que es tardía, viene después en el proceso de la evolución. Lo más profundo de nosotros es el sentimiento profundo, sentir el otro como un cohermano, uno que camina con nosotros, que comparte la vida. Entonces, nos hace falta sentir, ser solidarios. A mi juicio, la crisis no es más grande, no es ni política, ni económica, ni ética, ni religiosa, es la crítica de falta de solidaridad del ser humano con otro su igual, con otro su hermano. No tenemos solidaridad. Por eso hay tantos pobres. Esa solidaridad está dentro de nosotros, que la sentimos en la casa con el padre, la madre, con los hermanos, con los que convivimos. Entonces hay que desentrañar lo más profundo de nosotros, el sentimiento, la capacidad de sentir el otro, llorar con él, ponerle la mano en el hombro, decir la palabra buena, estar abierto a todos los seres y a los más cercanos que nos acompañan. Entonces, eso está dentro. El problema es que la cultura nuestra puso el acento en la competición y no en la cooperación, en la solidaridad. El sistema es solamente competitivo, nada cooperativo. Dice solamente yo, nunca dice nosotros. Entonces es como el Papa lo dice, lo repite, es un sistema antivida, es un sistema asesino, porque asesina la naturaleza, que es vida, asesina personas y obliga a tantos a morir antes del tiempo. Entonces está dentro de nosotros. Y yo creo que uno de los retos de la educación es experimentar, poner los grupos juntos, visitar una barriada, sentir el dolor de los que sufren fuera de nosotros, romper el balón de donde vivimos para sentir la alteridad. Y eso nos mueve. Y al mover el corazón, también cambian nuestros hábitos. No basta actitudes, no basta solamente actos. Actitudes, porque son actitudes que cambian el mundo, no actos individuales puntuales. Entonces yo creo que hay que empezar con rescatar esa misericordia, tener corazón, misericordia es eso, sentir el corazón, y el corazón que siente el pulsar del otro corazón, que es el centro, el núcleo fundamental de la cultura maya, que dos corazones se han unido, han creado todas las cosas. Y la función de la educación es crear personas que tengan corazón, que sean sensibles, amorosas, cuidadosas. Debemos revisitar esas culturas que nos enseñaron eso. Y nosotros hemos perdido. Entonces, es una reconquista, hay que rehacer lo más profundo de nuestra humanidad, que está en el corazón. En el corazón está el sentimiento, está la misericordia, está, en una palabra, el amor, que es la fuerza volcánica más fuerte, que mueve el universo, las estrellas, como dice Dante, y también nuestros corazones. Gracias, Leonardo. Nos estás invitando a la solidaridad, palabras que nos animan, como comenzabas tu charla, a reinventarnos, a reeducarnos, a repensarnos continuamente. Sabrás como yo que durante todo el transcurso del sínodo se nos invitaba a sentirnos interligados con esta hermana Madre Tierra, con la humanidad toda. Y esto también tiene mucho que ver con otra pregunta que nos están haciendo, ¿no? Es decir, es necesario fomentar el trato a la tierra como un otro que nos interpela. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿de qué manera podríamos hacer esto desde los contextos pedagógicos? Porque este encuentro reúne a toda la escuela católica y ese es un punto clave que tenemos que considerar en estos tiempos.
Sí, yo creo que la escuela católica, más que todo, tiene que volver a los evangelios, porque el tipo de la iglesia católica le gusta mucho los catecismos, todo está estructurado. Catecismo nos enseña a amar a Dios, nos enseña tal vez conocer mejor a Dios, pero los diablos conocen a Dios más que nosotros, pero no tienen corazón, no tienen amor. Entonces, lo que el Papa nos dijo, yo lo repito muchas veces, Cristo vino para enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir. ¿Vivir qué? Los bienes del reino. El reino es hecho de amor incondicional, de solidaridad, de cercanía a los pobres, de superar las injusticias sociales que gritan al cielo. Entonces, yo creo que tales valores deberían ser el núcleo fundamental de la enseñanza típicamente cristiana. Cuando Jesús habla, ama al próximo como a ti mismo, eso la exégesis nos ha dejado muy claro. No es el próximo que está a mi lado, porque también los otros lo hacen. Amar al prójimo es amar los invisibles, aquellos que no tienen nombres, que son los olvidados de la tierra. Amar a esos, buscarlos, estar junto a ellos, sentirle la piel para decir, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, insertarlos dentro de la sociedad, de la comunidad. Eso es típicamente cristiano, que aparece muy bien en la oración de San Francisco por la paz, que yo más comprenda que ser comprendido, que más ame que ser amado, que más consuela do que ser consolado. Ese más solamente el cristianismo tiene en todas las religiones, que es típico del comportamiento de Jesús. Entonces, ese es un reto a la educación cristiana, poner una marca registrada, un logos típico. Los cristianos son aquellos, como se decía antiguamente, vean cómo se aman, vean cómo son solidarios, vean cómo se comprometen contra las injusticias sociales, vean cómo se acercan a los pobres, vean cómo hace la crítica a todo materialismo y consumismo, vean cómo se tiene un comportamiento distinto, más sencillo, más humilde, más cercano a las personas. Eso sería, yo creo, el efecto final de una educación cristiana católica. Nosotros somos muy católicos, pero somos poco cristianos, es decir, pocos seguidores de Jesús. Volver al Evangelio, una hoja de ruta que tenemos que abrazar con todo el corazón para vivir los bienes del reino, donde los pobres siguen siendo ese lugar teológico por excelencia en el cual Dios se manifiesta, se revela y nos dice que Él quiso elegir esta tierra para compartir su propia vida. Y ese cuidado del que veníamos hablando, esa interdependencia, la convivencialidad, como respuesta a esta crisis, ¿no?, producida por este sistema económico, productivo, y en relación a esto mismo, el acontecer de la crisis ecológica, supone también invitarnos a esta capacidad de mantener el equilibrio, ¿no?, entre la sociedad, la madre tierra, la naturaleza, reforzar nuestro sentido de pertenencia a ella, adoptar actitudes de humanidad que también son actitudes de autolimitación, garantizar atender las necesidades de nuestro aprender a vivir con respeto. Y esto tiene que ver con otra pregunta que nos acaba de ingresar en el chat, Leonardo. Y bueno, creo que aquí vas a prender un poquito de fuego, ¿no? ¿Por qué los gobiernos de turno y los poderosos del mundo no escuchan el clamor de nuestra madre tierra y de los más pobres? Hay muchos intereses por debajo, pero ¿cómo nos podés también ayudar en esto? Mira, ellos no escuchan, porque casi todos los jefes de Estado han frecuentado las escuelas de administración. No es administración del Estado, administración del capital.
Hoy el Estado es el articulador de las grandes corporaciones del capitalismo mundial, y ese no tiene corazón. Puede convivir al lado de millones y millones que mueren de hambre, y él tranquilo con su riqueza, con los datos que cité antes. Entonces ellos, incluso Chomsky, que es gran intelectual americano, tal vez uno de los más críticos del sistema, escribió hace poco un artículo, dice, uno de los puntos graves de la crisis de ahora, que los decision makers, significa las personas que tienen decisiones políticas, no escuchan la tierra, no le dan importancia a la ecología, le dan importancia a la economía, a las ganancias, a los procesos económicos, y no cuidan del substrato de todo eso que es la naturaleza. Son analfabetas ecológicos, no entienden de vida, mucho menos de vida humana, entienden de ganancias. Y eso fue muy bien explicado, y por eso acusan al Papa, por un gran economista húngaro-americano, que es ahora me olvidé, que decía, la gran transformación de nuestra sociedad es que de una economía de mercado hemos pasado para una sociedad de mercado. Entonces, todo es hecho una mercancía. Comprar órganos, va al mercado hígado y casi va al mercado de Cairo. Si quiere comprar otro tipo de órganos, va al mercado de Londres, que ahí tiene todo tipo de órganos. Si Marx supiera esto, yo creo que iba a cometer suicidio, porque para él el capital vive de la superexplotación del trabajo de las personas humanas y no vendiendo iris de los ojos, vendiendo un hígado, vendiendo un miembro. Todo está puesto como una mercancía. Y eso Marx lo dijo, perdóname que lo cito porque aquí dice una verdad, en su libro La miseria de la filosofía, de 1847. Va a llegar el día, dice él, va a llegar el día que las cosas más sagradas, como es la conciencia, como es la ciencia, las cosas que nosotros nos damos y nunca vendemos, vamos a ponerla en el mercado y ganarán su valor. Entonces, al mercado va la vida, van los órganos, va todo el agua que tan vital que es para todos los seres que viven, la tierra que es de todos, que se ha transformado también en un gran negocio mundial. Entonces, esas cosas que están ligadas a la vida son hechas materiales para acumular. Y eso yo creo que es la lógica del sistema. Por eso ese sistema tiene que ser condenado. No tiene salvación. Ese tipo de mundo tiene que acabar. No que el mundo acabe, sino ese tipo de mundo que pone el capital material en el centro, no el capital humano espiritual, que es hecho de convivencia, de amistad, de amor, porque ese es el verdadero capital. Entonces, a mi juicio, la gran transformación es pasar del capital material que hemos explotado y vivido en los últimos siglos, que nos ha traído grandes cosas buenas como esa tecnología que tenemos y todas las medicinas, y ha mejorado nuestras vidas, pero simultáneamente ha creado una máquina de muerte que puede eliminar por 15 formas diferentes toda la vida. Debemos pasar de ese capital material que garantiza la infraestructura de la vida, por eso es necesario pasar al capital humano espiritual, que solamente es hecho por valores, que no se compra en el mercado, como la solidaridad, la humanidad, el sentido de
compasión con el dolor del otro, el cuidado con la naturaleza. Yo creo que ahora la centralidad será el capital humano espiritual y el otro será la base porque lo necesitamos para alimentar la vida, pero no vivimos de esto como ahora vivimos de esos valores que nos hacen humanos, que Jesús anunció y predicó, y que los apóstoles dijeron, tan humano como Jesús, solamente Dios mismo. Leonardo, nos estás invitando con mucha insistencia a dar pasos, a pasar, a movernos, ese ejercicio constante de trasladarnos de nuestras situaciones que no colaboran hoy a favorecer el cuidado de la humanidad, de este capital humano y espiritual. Y entonces tenemos que estar muy atentos al ejercicio también de la voluntad, ¿no? O sea, querer como humanidad que las cosas sucedan, querer que las cosas acontezcan. Y comenzabas dando respuesta de que no estamos escuchando. Y eso realmente que es muy grave porque implica que vivimos de nuestras sorderas, cuando hoy la invitación justamente es a dejarnos afectar por los clamores, por los gritos de la hermana tierra y de los pobres, que se identifican uno con otro. Entonces, esa vuelta al Evangelio se ve reforzada con otra pregunta que se ve que quedó dando vuelta en el ambiente y creo que es buena hacerla, aunque muchos digan, uy, pero ya tenemos la respuesta. Nunca hay respuestas cerradas, siempre hay una invitación a más. Si podés explicar por qué dices que somos muy católicos, pero poco cristianos. Sí. Mira, hay un tipo de cristianismo que es solamente devocional, que es el rosario, que es la hostia consagrada, que es la misa, pero no es un cristianismo de compromiso, de conversión, de amor a los demás. Entonces, el cristianismo es más que una religión, es el seguimiento de Jesús. Como está en los Hechos de los Apóstoles, llamaba el cristianismo el camino de Jesús. Solamente cuando los cristianos estaban en Antioquia los llamaron cristianos. Antes eran los seguidores de Jesús, los que tienen el camino de Jesús. Entonces, hoy hay que rescatar esto, rescatar el seguimiento de Jesús, que eso nos hace verdaderamente cristianos. Para ser cristiano como Jesús es lanzarse, arriesgar la vida, porque es ser solamente católico y devocional. Si Jesús fuera esto, no sería jamás crucificado. Moriría de viejo cercado de discípulos o atropellado por un camelo en las calles de Jerusalén. Murió joven porque optó por los pobres, anunció un Dios de misericordia, de amor, no un Dios de leyes que cargan los seres humanos, que enfrentó los poderes del tiempo religioso y político en nombre de la libertad que el ser humano tiene que vivir en el signo del amor, de la misericordia, y que nos enseñó un Dios que es escandaloso para los judíos, un Dios que ama a los ingratos y malos, que da la lluvia y el sol a todos. Yo me siento dentro de eso y feliz. Se ama a los ingratos y malos. Digo, estoy feliz, porque también soy malo e ingrato, pero Dios me ama. Eso es cristianismo. El catolicismo crea lo que se está ocurriendo en Roma, maldiciendo el Papa, odiando personas, creando doctrinas de fantasía que no tienen nada que ver con el seguimiento de Jesús, que utilizan la religión para políticas de exclusión, como están haciendo los europeos y los norteamericanos a los inmigrantes. Y el Papa lo dijo, ¿por qué ellos están aquí? Porque antes nosotros estuvimos allá en África, explotándolos, robando sus riquezas, y fuimos aceptados. Ahora ellos vienen y nosotros no los aceptamos, no tenemos humanidad hacia con ellos. Entonces, ser cristiano para mí es seguir Jesús,
arriesgarse como Jesús, luchar por la justicia social, porque lo opuesto a la pobreza no es la riqueza. Lo opuesto a la pobreza es la justicia que hace tan falta en ese mundo. Vivir eso, esa justicia del reino, eso es ser cristiano. Ser católico es seguir los ritos, seguir las tradiciones, pero no cambiar de vida. Tenemos que cambiar de vida, imitando el ejemplo de Jesús y que los evangelios nos muestran tan visible, tan claro. Un llamado a recuperar el verdadero sentido de la espiritualidad, que indica, los indicadores siempre son justamente lo que vos nos decías, ¿no? El compromiso, la conversión, ese amor concreto a los demás. Y bien, somos los del camino, entonces tenemos que recuperar camino, arriesgarnos y luchar realmente por la justicia social. Ya nos quedan casi nada de minutos, Leonardo. El agradecimiento es inmenso por todo lo que hemos compartido, pero no me gustaría cerrar hablando yo, sino que vos nos regales, como último, en 2 minutitos más, algo que nos indique concretamente cómo podemos cuidar desde la iglesia y la escuela en este tiempo tan duro por el que estamos atravesando. Mira, todos nosotros debemos hacer lo que llamamos las revoluciones moleculares. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar ese pedazo de mundo que soy yo. Qué bueno. Yo puedo empezar y guardar 2 cosas que son preciosas. Siempre tener un sueño de que si no podemos hacer la gran revolución del reino, podemos mejorar la realidad, podemos disminuir el dolor, enjugar lágrimas, hacer ser humanos para con los demás y mantener viva la esperanza. Y aquí, para terminar, voy a citar, y tal vez ya lo haya escuchado, pero a mí me gusta repetir una frase de San Agustín, que dice: tenemos la fe, la esperanza y el amor. Si perdemos la fe, continuamos vivos. Si perdemos el amor, encontramos otro. No podemos perder la esperanza, porque la alternativa de la esperanza, de la pérdida de la esperanza, es el suicidio. Pero la esperanza tiene 2 bellas y hermosas hermanas, que es la indignación contra todo eso de malo que ocurre, y el valor, la valentía para cambiar eso de malo que ocurre. Entonces, tenemos que enamorarnos de la hermana indignación, no aceptar ese tipo de mundo que está ahí. Y al mismo tiempo tener el coraje, la valentía, el valor de cambiar, empezando por nosotros, alrededor de nosotros. De ahí sale, creo, algo que tiene a ver con el reino de Dios. Muchas gracias a todos y que sigamos unidos en la esperanza, porque, como dice el Papa en la encíclica y está en el libro de la sabiduría, Dios ha creado todo con amor, porque Él es el apasionado amante de la vida. Un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a dejar que nuestra vida se termine tan miserablemente. Va a cambiar de alguna manera nuestra conciencia, vamos a dar un salto de calidad en dirección a una humanidad más humana, una tierra más madre y una naturaleza de la cual no somos parte de ella. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Un lujo tenerte, como siempre, un gusto escucharte y que nos revuelva tanto las entrañas, ¿no? Bueno, a todos los que nos han acompañado, tantísimas personas de todos los lugares del mundo, muchísimas gracias y nos quedamos con esta frase de Leonardo: soñemos con revoluciones moleculares, indignados y valientes, grandes seguidores de Jesús. Gracias, Leonardo. Gracias a ti por esta apuesta y seguimos adelante. Ya, seguimos adelante. Gracias. Gracias, con mucha esperanza. Ya.
incertidumbre y nos encontró en la barca de la enfermedad y dolor. ricos y pobres gobernantes, Doctores y enfermeras, la misma suerte, la misma humanidad. Cristo vive, ya eres libre. el amor vivo y de esperanza todo iluminó. Ya no hay tinieblas ni tristeza. camina con Jesús. Todo pasa, todo cambia. Solo Dios basta. ¿Quién es el culpable? Yo no lo sé. Solo sé que llegó el día de hacer el bien a todo aquel que necesita mi amor también. Si Dios me dejó a mí la vida, es para servir. Cristo vive y eres libre. Pecado destruyó. Y con su sangre tu amor, Eres esclavo, eres hijo. ahora tú decides Cambiar de vida hoy. y empezar a hacer amor con el amor. No importa aquí el credo, O la religión, el ecumenismo es amar. al amor. Aquí no hay razas ni idiomas, Solo necesidad. pérdida, dolor y mucha caridad. Hoy